Al pie de Sierra Morena y a orillas del río Guadalquivir, se levanta la ciudad de Córdoba, ciudad del Califato de Al-Ándalus. Los cordobeses pasean por sus calles y contemplan elementos de las 4 culturas. Durante muchos siglos, lugar de encuentro de romanos, judíos, musulmanes y cristianos. Sus huellas perviven aún hoy en forma de mosaico e intercultural. En Córdoba todos los caminos conducen a su mezquita catedral. Desde Córdoba se ve como algo cotidiano, como el decorado de tu vida. Y sin embargo no nos damos cuenta del enorme impacto, del enorme influjo que supone para todo el planeta. Córdoba es una metáfora de concordia y la metáfora de Córdoba es la mezquita catedral. Hombre, para mí y supongo para cualquier musulmán, la mezquita de Córdoba representa el esplendor, la grandeza y la gran civilización que hubo aquí en el Andaluz, en España en general y precisamente aquí en esta ciudad, en Córdoba, que era la capital del califato. Es el alma de Córdoba, es el templo, es el monumento, bueno, pues del que todos los cordobeses nos sentimos orgullosos y que todos los cordobeses llevamos dentro y hacemos a gala que es nuestro, ¿no? Por esta mezquita estaba sentado Averroes, estaba dando clases, estaba Ibn Hazm dando clases, estaba al-Zahrawi enseñando. Entonces, claro, eso es un orgullo para un musulmán, pues tener ese sitio, ¿no? Todo lo que tiene de exótico y de especial para la gente de fuera, para cualquiera de nosotros es algo muy normal, ¿no? Que una mezquita tenga una catedral en sus tripas, ¿no? Luego con el tiempo, con la experiencia y sobre todo leyendo y sabiendo muchas más cosas te das cuenta de la excepcionalidad de eso. Y esa famosa frase que ya habréis oído en alguna ocasión de voy a misa a la mezquita, yo como tantísimos cordobeses la llevo oyendo desde pequeña, sobre todo a los más mayores. La mezquita, para alguien que os habla, no solamente desde el ámbito municipal y del gobierno nacional, sino como cordobés, es la propia imagen de la ciudad de Córdoba, ¿no? Es impensable irte por el mundo, por cualquier parte del mundo, y hablar de la mezquita de Occidente y el referente, todo el mundo diría, es Córdoba, esa Córdoba de España que tiene la mezquita, que hoy es la Catedral de Córdoba, como un monumento por excelencia absolutamente significativo para todo el mundo y por supuesto para los cordobeses que velamos por ella diariamente. La mezquita de Córdoba es como el código genético de su ciudad. Por consiguiente, si tú vas a Córdoba de su mezquita, es como si la dejase sin su seña de identidad. Incluso hay algunos autores, historiadores, que la denominan como el último gran monumento de toda la trayectoria mediterránea, ¿no? De las grandes culturas mediterráneas. Yo soy de los que dice que el patrimonio no se hereda. Creo que tiene mucha más responsabilidad saber que estamos de prestado en un tiempo con un patrimonio riquísimo que lo hemos tenido de los romanos, que lo hemos tenido de los visigodos, que lo hemos tenido de los árabes, que lo hemos tenido de toda la época cristiana y la época medieval hasta nuestros días. Córdoba en sí, la esencia propia de Córdoba son su propia cultura. Aquí tenemos el Arco del Triunfo,
Fue la entrada principal de Córdoba en la época romana. Fue el puente romano. Córdoba es una ciudad fundada por Claudio Marcelo en el 186 a.C. Hasta prácticamente el siglo V fue ciudad romana, como demuestran las excavaciones y restos que todavía siguen apareciendo en distintos solares de lo que debía ser la metrópoli mediterránea. La mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785 por Abderramán I sobre una basílica cristiano-visigoda del siglo VI dedicada al sacerdote español San Vicente Mártir. Con la llegada de los musulmanes a la península en el siglo VIII, esa basílica, en época de Abderramán I, tiene un rezo compartido para cristianos, visigodos y para musulmanes. 3 serán las ampliaciones que tendrá el templo árabe durante la época musulmana. Abderramán II amplía la sala de oración hacia el sur con 8 naves. Alakam II aproxima el templo hacia el curso del Guadalquivir con 12 tramos más. La tercera y última ampliación es la que lleva a cabo Almanzor con 8 naves en dirección este. Tras la reconquista de la capital del antiguo califato por Fernando III el Santo en 1236, este rey convirtió la mezquita en catedral y el obispado tomó posesión del templo. En 1523 se empezó la construcción de una catedral renacentista de estilo plateresco en el centro del edificio musulmán. En esa época la entonces autoridad municipal tuvo un enorme enfrentamiento con la autoridad religiosa. Los laicos se negaban a intervenir en el monumento. Finalmente medió el rey y autorizó la construcción de la catedral. Años después, Carlos V regresó a Córdoba y al ver el objeto de su decisión reprochó al cabildo: «Habéis destruido lo que era único en el mundo y habéis puesto en su lugar lo que puede verse en cualquier parte». Dentro del monumento se desarrolla lo que es el templo cristiano, lo que es la parte de catedral, pero se conserva todo lo que hay alrededor y de hecho se conserva la parte más rica, incluso la parte más significativa de la religión musulmana, ¿no? Que como es la parte del mihrab, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en este sentido. La diferencia que, como ha ocurrido en otras ciudades, en donde las antiguas mezquitas han sido arrasadas para edificar allí la catedral, aquí se conserva, ¿no? Por eso el monumento es un monumento único. La mezquita catedral constituye hoy el monumento más importante de Córdoba y también de toda la arquitectura andalusí, junto con la Alhambra. Tiene naturaleza de dominio público y trascendencia universal. Está catalogada y protegida con dinero público como bien de interés cultural y desde 1984 es también Patrimonio Mundial de la UNESCO. Cuando a una ciudad tiene el honor de que la UNESCO la inscriba en una declaración, es ponerla en el mapa. Y es así, nosotros lo hemos visto a lo largo de estos 20 años, que ahora el 17 de diciembre conmemoramos, ¿no? El primero en el año 1984, cuando la UNESCO inscribe
el entorno patrimonial que tenemos justo detrás de nosotros, ¿no? Esos 23.000, casi 24.000 metros cuadrados de superficie que hoy compone la mezquita con la catedral en su interior, ¿no? Y justo 10 años después, el 17 de diciembre del 1994, cuando ahora se cumplirán el 17 de diciembre 20 años, pues tuvimos la gran suerte de esa ampliación de la inscripción de la UNESCO a todo lo que sería el casco histórico, que son esos 300 hectáreas que compone pues no solamente la mezquita catedral, el entorno de patrimonio de la humanidad, el entorno de la catedral y de la mezquita, sino todo lo que es el barrio de la Jerquía Sur, lindando con la ribera del río Guadalquivir. Llega desde la torre de la Calahorra prácticamente casi lindando con el lienzo norte de la muralla de Córdoba. La declaración de Patrimonio Mundial, sea la mezquita de Córdoba o estemos hablando de cualquiera de los 981 bienes que hay ahora en la lista, se corresponde con que hay un valor excepcional universal de ese bien, que es un concepto acuñado, no es una expresión simple, ¿no? Sino que tiene que responder a una serie de criterios que establece UNESCO, que pueden ser naturales, culturales o mixtos. Tiene que tener además un grado de integridad el bien elevado, es decir, que el porcentaje del bien que se mantenga sea lo suficientemente expresivo de lo que fue en el pasado, si estamos hablando de una obra que tiene ya muchos siglos, y tiene que tener además autenticidad, ¿no? Una autenticidad que no haya sido banalizada, que no haya sido sustituida por otros valores, y que a veces esa autenticidad se expresa desde los materiales con los que está hecho ese bien a la utilización que pueda tener o a la percepción que se pueda tener sobre el mismo. Conforme la democracia se ha ido asentando desde la transición, sobre todo en la última parte de los años 70, principios de los 80, curiosamente los diferentes obispos que han ido llegando a la silla episcopal de Córdoba, con respecto a la mezquita en concreto, han ido estrechando cada vez más el vínculo con la ciudad. Cada vez han puesto más normas, han sido más prohibicionistas, se han negado a que se rodeen películas dentro del monumento, se han negado a que personajes internacionales de la música puedan dar un concierto dentro del monumento, son muy celosos de que cualquier programa de televisión o cualquier programa incluso didáctico, pedagógico, arquitectónico, se ha ido cada vez estrechando más. El actual arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, le quitó el nombre de mezquita oficialmente al monumento. Y a partir de ahí todos los turistas que llegan
a la mezquita catedral ven solamente el título de Catedral de Córdoba. Eso fue realmente ya la gota que colmó el vaso. Se pasó de mezquita catedral a catedral antigua mezquita a solo catedral. Es decir, ha habido un proceso de borrado, de alguna manera, de la denominación de mezquita a lo largo de los años, ¿no? Bueno, ahora la mezquita catedral de Córdoba todos sabemos que dentro hay una catedral, pues es un sitio de culto católico, pues van los católicos a celebrar sus misas, sus bautizos, sus bodas, y aparte de eso, pues es un sitio también turístico que atrae a muchos turistas del mundo entero y que vienen a ver, y lo diré, vienen a ver la mezquita, no vienen a ver la catedral, porque creo que para catedrales pues irán a otros sitios, ¿no? Irán a Burgos, a Santiago de Compostela, donde hay más catedrales mucho más importantes y grandes, ¿no? Pero la gente principalmente viene a ver la mezquita, creo. Alguien fue a sacar una entrada. ¿A qué hora abren la mezquita? ¿No? Y la persona encargada que estaba allí en la ventanilla dice, ¿qué está usted diciendo? Hable usted con propiedad, usted no puede decir eso. No, pero bueno, ¿qué me está usted diciendo? Dice, no, que esto no es una mezquita, ¿ve usted? Que esto es una catedral. Es que ahora mismo el monumento es catedral. Ahora no es mezquita, es un templo consagrado a la religión cristiana. Por lo tanto, no es mezquita, es catedral. No se contempla el culto musulmán en el monumento. Es un monumento cristiano y entonces es la Catedral de Córdoba. Antigua mezquita, si quieres. UNESCO no trabaja con sensaciones, como es un comité que trabaja con trabajos científicos, digamos que la cuestión de las sensaciones o algunas cuestiones secundarias, como pueda ser el nombre en una entrada, digamos que le puede dar alguna importancia, pero no hasta el punto de considerar que está haciéndose o cometiéndose algo grave respecto a lo que es el bien. Ahora, dicho esto, para UNESCO es mezquita catedral, la declaración en su día fue la de mezquita catedral. ¿Qué podría preocupar en UNESCO respecto a la mezquita de Córdoba? Pues probablemente la banalización del entorno en el que está. Cuando uno circula por la calle de Anes o por otras calles cercanas a lo que es la mezquita, lo que se encuentra es un zoco en el mal sentido de la palabra, es decir, un zoco turístico, banalizado, con expositores en medio de la calle, es decir, un barrio que ha perdido la esencia y la autenticidad de lo que era la judería de Córdoba hace, no digo hace siglos, sino hace simplemente 40 años, ¿no? Nosotros no entramos desde el gobierno de la ciudad, no entramos en polémica porque son muchas y buenas las razones que nos unen a la institución del Cabildo Catedral de la Diócesis de Córdoba en sus distintas cátedras en los últimos años, ¿no? Y un ejemplo de ello han sido pues la puesta en marcha de un producto que no era un producto fácil, que era un producto complejo, pero un producto que después de 2 años de vida
que inauguraron los príncipes de España, que se llama El alma de Córdoba, nos permitía tener una visión de la catedral y de la mezquita distinta, que es una visita casi personalizada por la noche, donde uno va con un audioguía. En un principio iba a tener un texto más científico, en el que desarrollaba con criterios científicos y objetivos la historia del monumento, pero el obispado lo echó para atrás y convirtió el texto en un texto totalmente catequético. Hoy una persona que va a visitar nocturnamente la mezquita y oye el texto y es un poco crítico, sale escandalizado porque pretenden catequizarte. La Santa Iglesia Catedral es un monumento cristiano, un templo cristiano desde el año 1236. De hecho, si hoy podemos disfrutar de la catedral o de la antigua mezquita catedral, es gracias pues al celo que se ha tenido desde la Iglesia Católica. En el mes de marzo del año 2004, Hashim Cabrera viaja con Mansur Escudero para proponer ante el Consejo Vaticano para el Diálogo Interconfesional el uso del templo para el culto compartido de musulmanes y católicos. Una vez allí nos sorprendió en principio que hubo una acogida favorable por parte del presidente de este consejo, de Fitzgerald, que días después se desdijo. En una entrevista se desdijo diciendo que no podía ser compatible el rezo de las dos confesiones. No sabemos por qué, no llegamos a saber por qué Fitzgerald cambió de opinión en cuestión de días o semanas. Es como si se hubiesen estado tirando la pelota unos a otros. Es decir, en Córdoba, en el obispado, nos dicen que la capacidad la tiene el Vaticano, y en el Vaticano nos remiten de nuevo al obispado de Córdoba, al cual dirigimos una petición escrita para realizar una entrevista a partir de la cual exponer, digamos, nuestra petición. Es una carta que no fue respondida nunca. Hubo aquí una persona muy significativa en la ciudad, del mundo árabe, Mansur Escudero, que reivindicaba pues, ese espíritu de un monumento más abierto, más intercultural. Por supuesto, eso no quiere decir que la catedral dejase de ser catedral, pero que bueno, que hubiera gestos de relación entre las religiones, mundo interreligioso, cosa que además dice el propio Vaticano II. O sea, el Vaticano II invita a la interreligiosidad, por consiguiente es proclive a la interculturalidad. Como ahí se empezaron a cerrar en banda porque no querían ni escuchar hablar del tema, de que los árabes pudieran a lo mejor ni orar siquiera delante del mihrab, Mansur Escudero hizo una oración fuera de la mezquita, como reivindicando un poco ese valor sentimental también para toda esa cultura que para Córdoba representó pues, lo más grande de su historia, evidentemente. Quería llamar la atención sobre la situación y sobre el problema, pero que desgraciadamente generó una respuesta de una violencia y de una agresividad por parte de los medios afines a la Iglesia y de la derecha absolutamente desproporcionada. Yo recuerdo que incluso hubo un cronista oficial que escribió en un diario de Córdoba local que después de la oración Mansur y yo entramos en un bar allí y nos comimos un bocadillo de jamón y nos bebimos un medio de vino de Montilla. Después, 2 años después vino a pedirnos perdón, ¿no? Pero te quiero decir algo desorbitado, algo que generó una respuesta muy desproporcionada. Yo de Mansur tengo un muy buen recuerdo, hemos tenido momentos muy entrañables, una muy buena relación. Hemos tenido pues algunas diferencias, discrepancias, que eso es normal, ¿no? Pero como se suele decir, que lo cortés no quita lo valiente. Y una de las grandes discrepancias era sobre el tema ese del rezo. Y lo hemos hablado en su momento,
yo personalmente y los miembros de nuestra asociación no estábamos de acuerdo con esa iniciativa porque la veíamos inútil y que iba a traer cosas, iba a traer cosas muy negativas para la convivencia de los musulmanes con el resto de la comunidad y que no va a llevar a nada. Pero él lo veía y es una opinión respetable. A partir de ahí, si ya se iba observando cómo los diferentes obispos iban tomando esa postura cada vez más cerrada de cara a lo que es la realidad externa del monumento, este acto ya fue definitivo para que tomaran la decisión de inmatricularla. Inmatricular significa registrar por primera vez un bien en el registro de la propiedad. Se inmatricula cuando por primera vez una finca se inscribe en el registro. Que se inscriba en el registro no significa en absoluto que sea del titular. Simplemente es una prueba muy contundente y muy difícil de destruir, pero no deja de ser nada más que una prueba, una presunción. Yo puedo inmatricular mañana la luna y no por eso la luna es mía. Lo que no tiene ni pies ni cabeza es que se puedan inmatricular bienes de dominio público. A nadie se le pasa por la cabeza que pueda registrar por primera vez ni la Alhambra de Granada ni el acueducto de Segovia. De que una cosa es, por ejemplo, el uso, usufructo de un inmueble o de un bien público y otra cosa es que tú seas el propietario, la propiedad, que va en contra de la misma raíz y filosofía del propio Evangelio. Desde el Evangelio, todos los bienes son de todos. Durante los últimos años, la propiedad de muchos bienes que no se sabe si eran eclesiásticos o no, han sido incluidos o inmatriculados bajo la denominación de los distintos obispados, ¿no? Yo creo que el problema es un problema muy general en toda España y que debiera haberse acometido también con unos instrumentos especiales. Es decir, si estamos hablando de una inmatriculación tan generalizada, deberían haberse establecido un plan para haber visto porque estamos hablando desde una catedral hasta una ermita perdida en el medio del campo. Entonces yo creo que eso se ha hecho mal, ¿no? Se ha hecho mal en general. No digo por parte de la Iglesia o de los obispados, que han hecho lo que creían oportuno. ¿Por qué se inmatricula en la mezquita catedral? Se inmatricula porque hay dos normas que son franquistas, que son anomalías en nuestro derecho, que lo permiten. Nada más, así de sencillo. Dos normas que equiparaban en un Estado integrista católico, que es el que existía, con total normalidad, a la Iglesia Católica con la administración y a un diocesano con un funcionario público. Eso tenía sentido en la dictadura franquista, pero carece de sentido común en la democracia, con una constitución que dice que España es un Estado confesional. Esas dos normas son inconstitucionales y están afectas de lo que se denomina inconstitucionalidad sobrevenida. ¿Eso qué significa? Que bastaría con que se acudiese a cualquier juez de instancia para que el juez no las aplicase y las declarase nulas. Cuando Mansur Escudero y el profesor Antonio Manuel Rodríguez empiezan a denunciar en el año 2009 la inmatriculación de la mezquita 3 años antes, absolutamente nadie les hace caso. Yo trabajaba en un medio de comunicación, tenía y tengo muchos amigos periodistas que aparte de compañeros pues son amigos y nadie se hizo eco de eso, nadie le dio, yo no sé si verosimilitud o importancia. Yo creo que siempre es además adecuado dilucidar claramente quién es el propietario de cada bien. Entonces, UNESCO no se va a meter, y en principio no le importa a UNESCO si pertenece al Estado, si pertenece a la ciudad. A UNESCO lo que le importa son sus valores, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión que tiene que ser dilucidada dentro de lo que es Andalucía y los responsables del patrimonio andaluz, que es la Consejería de Cultura especialmente. Esto no hubiera ocurrido jamás si en 1998 no se reforma el reglamento hipotecario. En 1998 se reforma el reglamento hipotecario con la intención de que la Iglesia pueda también inscribir bienes en el registro. Yo estoy en contra de ese uso exclusivo y absoluto del derecho de propiedad. Y en concreto, a mí me parece que referido a la Iglesia Católica, cuantas menos propiedades tenga, será mucho más libre. De hecho, el Papa Francisco
La invita a salir a la calle, salir de los palacios, vivir la intemperie. Él dice hasta oler a oveja, bueno, todas esas cosas que se han hecho tan famosas por ahí. Pero quiere decir, dejemos esas propiedades que en definitiva no sirven más que para escandalizar a la gente. Y volvamos al Evangelio, que el Evangelio es sobre todo el derecho, el respeto, la igualdad, la justicia con las personas, y ahí todos somos iguales ante los bienes de la tierra. El 31 de marzo del año 2010, un musulmán de un grupo de turistas austríacos inició un rezo en el mihrab. Instantes después, un auxiliar del servicio de seguridad le llamó la atención para que dejase de orar, originándose un forcejeo entre el vigilante y algunos integrantes del grupo, que acabó con 8 turistas acusados de desórdenes públicos, lesiones y atentado contra la autoridad. Una persona, por ejemplo, que te viene, yo qué sé, de Pakistán o de India o de Malasia, pues entra en la mezquita de Córdoba, ve el edificio, pues a lo mejor sin quererlo siente esa necesidad por la importancia que ha tenido ese sitio, esa mezquita en la historia del Islam, de hacer un pequeño rezo. Lo que pasa es que muchas veces esa gente desconoce totalmente esa prohibición que han impuesto ahí de que no se puede. Lo que sí es condenable es el trato que suelen tener de los vigilantes de ahí, porque son muy agresivos. Y eso lo he comprobado yo. Yo como periodista he sacado un micro en el patio de los Naranjos, que no pertenece a la mezquita, que está catalogado como un espacio público en el Plan General de Ordenación Urbana. He sacado un micrófono del medio para el que trabajaba para hacer una encuesta, la típica encuesta turística de qué piensan los turistas. Y de muy malos modos me han dicho, incluso con empujones, que guarde ese micro, que yo ahí no puedo grabar. He preguntado por qué y me han dicho que porque a ellos les daba la gana de que ahí no se... con muy malos modos, ¿no? Esto me ha ocurrido años atrás. Entonces han sido muchos los testimonios, tanto de compañeros periodistas a los que no han dejado hacer su trabajo, dentro del patio de los Naranjos, insisto, un lugar público. En junio del año pasado, del 2013, quedamos, Marta, Antonio Manuel y yo, 3 cordobeses que, bueno, queríamos un poco intercambiar nuestras impresiones sobre el monumento, sobre la maravilla que tenemos aquí detrás, ¿no? Sobre la mezquita catedral. Quedamos en la Fuente del Olivo, que es una de las fuentes pues más renombradas del patio de los Naranjos. Él nos la iba explicando como cristiano de base, como cordobés y como persona que sabe muchísimos detalles de la mezquita muy interesantes, y vemos 2 amigos con otro amigo charlando. De pronto se va acercando alguien y Antonio Manuel dice: creo que viene alguien porque nos están controlando. Y yo digo: anda, Antonio Manuel, tampoco vamos a ver fantasmas más de la cuenta. En la misma puerta estaba un guardia jurado y me comentó que no se me ocurriese otra vez explicar el monumento. No sé quién sea esta señora, pero usted lo puede explicar en el interior. Yo me quedé bastante extrañado, digo: ¿cómo? Que yo no explico el monumento, ¿y eso a qué se debe? Dice: no, es que usted está continuamente mostrando el monumento. A todo esto ya saltaron los 2 guías que había junto al guardia jurado y me dijeron que sí, que si yo era un guía que estaba camuflado, que no tenía papeles, que estaba infringiendo la ley, que ellos pagaban sus impuestos, que yo le estaba enseñando la mezquita a la gente sin conocimiento, sin mi tarjeta de guía turístico. Una falta de respeto es hacer nuestra actividad por la que nosotros pagamos impuestos. Sí, pero una actividad económica. Ayer somos 3 amigos, no, y ayer no se ve aquí. Perdón usted, está desconfiando de una persona que es mi amigo. Una persona que ayer estaba haciendo lo mismo. Yo ayer no estuve aquí. Y antes de ayer conozco, ayer ¿verdad? tampoco estuve Bien, aquí, ni ayer ni antes de ayer. Pero Total, que yo me quedé un poco planchado en un principio, como diciendo que no, y todo esto a que viene de pronto, ¿no? Digo: mire usted, yo vengo aquí al monumento como cordobés, lo enseño a familiares y amigos cada vez que vienen a Córdoba, y por consiguiente yo no estoy cometiendo ningún delito, todo lo contrario. Para mí es un deber como ciudadano de esta ciudad y un orgullo poder enseñar nuestro principal monumento, el gran símbolo de la humanidad que tiene nuestra ciudad, como es la mezquita catedral.
Me dijeron que no podía hacerlo, patatín y patatán, total, que entramos en Trifulca. Somos tres amigos que venimos. Somos tres amigos. Vamos, si somos 18. Pero es que no es una actividad económica. Es una actividad habitual. No. Y reiterada, sí. Sí, porque la hemos visto ya varias veces. Habitual y reiterada. A todo esto, Marta y Antonio Manuel, pues también me iban defendiendo, diciendo, pero que sí, pero si Miguel es un profe, si Miguel es de Córdoba, si él no tiene ningún... Y ya digo, mira, se acabó la discusión. Y le voy a enseñar el monumento a mis amigos como siempre he hecho. Por consiguiente, si tenéis algo que decirme más, nos vemos en los juzgados y punto y final. Me denunciáis y allí nos vemos. Y cuando justamente ya entramos al monumento y punto, sin más historia, pues se quedaron los dos y uno le dijo al otro, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues no pudieron hacer nada, evidentemente. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ya se acabó. Si tiene alguna sospecha, me denuncia. Vale. Pues, me denuncia, pues nos veremos en los tribunales. Le ruego que usted me denuncia en los tribunales, ya nos vemos en los tribunales. Muy bien, ¿vale? Le ruego que se abstenga de dar información. Si ese es el tema, me denuncia. ¿Se puede hablar? Tú no tienes por qué contratar a un guía para que te explique la mezquita si tienes un amigo que te la cuenta como él quiere, o, en fin, creo que seguimos viviendo en un país libre. Nada más ver a un musulmán que entra a visitar la mezquita, ya ahí ya hay un ambiente de... se ponen todos muy atacados, ¿no? Te persiguen. Yo he entrado, yo llevo 25 años aquí. Entonces, si viene un familiar, un amigo, un conocido aquí a Córdoba, pues una de las visitas obligatorias es ir a la mezquita, ¿no? Entonces, nada más vernos entrar, ya te empiezan a seguir, empiezan a hablar entre ellos por el... igual, que así, que no sé qué. Entonces es una situación muy violenta y muy incómoda, ¿no? Mi visión personal es que están realmente asustados, que hay mucho nerviosismo al respecto. No sé exactamente a qué le tienen miedo, pero está claro que el miedo está ahí, si no, no se comportarían de esta manera. La administración de ese sitio pertenece a quien pertenece, ¿no? Entonces ellos imponen una serie de normas dentro. Y si una persona, aún sabiendo estas normas, quiere provocar y crear una situación de tensión, sea una persona de aquí o de fuera, hombre, eso no lo veo bien, ¿no? Porque no va a llevar a nada, ¿no? Solamente salir en la prensa, que haya bronca y todo eso, y eso a los musulmanes que vivimos aquí no nos interesa. Supongo que conocéis Pompeya. Ahí, en la entrada de una de las casas que se conservan ahí, hay un mosaico con la imagen de un perro y abajo pone Cabe Canem, cuidado con el perro. Pues un Cabe Canem debía haber en forma de mosaico bonito en la puerta de la mezquita para que todos los visitantes sepan con quién se topan. Yo creo que el mensaje es muy claro. Sed perros de presa, con todos mis respetos para los trabajadores de la mezquita, y además es algo que se ha agudizado en los últimos tiempos. El uso más importante del monumento no es el confesional. Es cierto que existe una catedral y es cierto que esa catedral, que arquitectónicamente es una parte del edificio, nadie puede rezar al Dios cristiano delante del mihrab porque un guardia privado te levantaría, lo que demuestra que no toda la mezquita es catedral. Es cierto que esa parte está destinada al
el uso confesional católico, pero lo que no cabe la menor duda es que el aprovechamiento más importante del monumento es el económico, el turístico. ¿Cómo se puede decir que estás proclamando el Evangelio de los pobres allá en el centro de la mezquita catedral? Si fuera para entrar te están cobrando dinero que no se sabe dónde va luego. Para acceder al edificio no estamos dando un donativo a pesar de que la jerarquía católica lo llame donativo. Si eso fuese así, todos seríamos feligreses. No es un donativo, es una auténtica entrada. Se tiene que saber cuánto dinero recibe el Cabildo por la entrada de entrar al monumento cada año. Rondará el 1,5 millones de turistas los que visitan el monumento. Estamos hablando, junto con la Alhambra de Granada y con la Sagrada Familia de Barcelona, de los 3 monumentos del país que reciben más visitas turísticas. Es el gran negocio de la ciudad, sin ninguna duda. Eso tiene que ser transparente. Y para que sea transparente, lo tiene que llevar un patronato público, que es el que lleva las cuentas con transparencia. Nosotros no vamos a entrar en si cumple o no la ley de Dios. Estamos pidiendo que cumpla la ley de los hombres, la ley de transparencia. Se la exigimos a la corona, se lo exigimos a los sindicatos, se lo exigimos a los partidos y también se le exigimos a la jerarquía católica. Esta página web fue una de las ideas que tuvimos. Nos dieron esta posibilidad para hacer una recogida de firmas. Nos permitieron incluso el poner el manifiesto de la propia plataforma, Salvemos la Mezquita de Córdoba, por una mezquita catedral de todos y todas, ¿no? Cerca de 53.000 firmas, ¿no? Hemos alcanzado hasta ahora, ¿no? Según nos dijeron, posiblemente para final de esta semana pues se pueden alcanzar perfectamente las 100.000 firmas para esta plataforma. Entonces la verdad que está siendo un buen medio para que sea firmado por muchísima gente, ¿no? Y nos llama mucho la atención pues la respuesta que está teniendo la ciudadanía con esta petición y con este manifiesto. Es esperpéntico que un monumento que es bien de interés cultural, patrimonio nacional y patrimonio mundial, obedezca en su gestión a lo que debe ocurrir dentro, lo que debe ocurrir fuera, a los criterios confesionales de los que creen ser sus dueños sin serlo. Duele que compres la entrada de una catedral cuando nada más entrar en los ojos veas que es una mezquita. En el mes de junio del año 2014 se cumplen 30 años de la declaración de la mezquita como Patrimonio Mundial de la UNESCO. La plataforma Mezquita Catedral de Córdoba Patrimonio de Todos quiere aprovechar la oportunidad para informar y denunciar ante la UNESCO la mala gestión del monumento. Desde el nombre hasta lo económico, pasando por la titularidad, es lo que nosotros como plataforma pedimos. Que se ponga orden en todo este tipo de cosas que están dificultando mucho que el monumento realmente pueda ser lo que es, ¿no? Monumento patrimonio de todos y de todas. Si partimos que la inmatriculación es nula, porque lo es, y lo que es nulo no produce efecto, el monumento quedaría en el estado que tendría antes del 2006. En ese momento, el monumento era de todos y la gestión debería pertenecer a todos. En consecuencia, si es público, debería ser un patronato público quien lo gestione. Hay modelos muy similares, como por ejemplo el de la Alhambra de Granada. La Alhambra de Granada está gestionada por un patronato público, en el que intervienen los actores o los agentes vinculados al monumento. Yo creo que en este patronato no habría ningún problema porque interviniesen administraciones públicas, ciudadanos, la universidad e incluso el Cabildo Catedralicio formaría parte. Según la ley, transcurridos 10 años de la inmatriculación sin que nadie lo reclame ni sea recurrido, el bien pasa automáticamente a ser propiedad de la Iglesia Católica como si de un bien más se tratara. Por eso estamos trabajando, sobre todo, con estas dos fechas fundamentales, estos 2 años, 2014 por lo que significa los 30 años
como declaración del Patrimonio Mundial de la Humanidad, y el 2016 por lo que puede suponer como pérdida para la ciudad de Córdoba el que el obispado se quede como propietario definitivo del monumento, que significa, como dije al principio, realmente el alma de la ciudad, ¿no? Yo recuerdo como mi abuelo contaba anécdotas pues del monumento, de la gente que vendía en sus alrededores, de cómo él incluso con su hermano jugaban en el patio de los Naranjos, cómo las mujeres del barrio iban con sus cántaros a recoger agua de las fuentes del patio de los Naranjos. Pues anécdotas en las que el pueblo llano vivía su monumento con toda la tranquilidad del mundo. Cómo esas puertas del patio de Naranjos estaban abiertas, cómo las mujeres entraban, se sentaban en los atardeceres del verano, hablaban de sus cosas. El espacio lo hacían público, el espacio lo hacía de la gente, no había ningún problema. Tendría yo de añillo así, me imagino, aquí. Aquí estoy yo justamente en la torre de la catedral, que antiguamente se permitía el acceso. Y fijaros, los niños sentados aquí, ahora cualquiera deja que tú te puedas sentar aquí para que te hagan una foto, ¿no? Y al fondo se ve el patio de los Naranjos, con sus palmeras, está en la Puerta de las Palmas, que es el acceso principal a lo que es la mezquita, ¿no? Aquí también estoy en la Puerta del Perdón, en el que estamos mirando la cúpula de acceso a lo que es el patio de los Naranjos, ¿no? Como veis, el más chiquito de la familia soy yo. Pues como un niño de Córdoba, me han salido los dientes valorando mi cultura, valorando mis monumentos y además desde las manos de mis padres, ¿no? Que es la mejor mano que te puede realmente educar y enseñar. Y eso es lo que yo he vivido de niño. Estoy aquí con mi tía y mi prima y se ve justamente al fondo la torre de la catedral, ¿no? Con esto quiero decir la familiaridad, las relaciones que había, era un monumento mucho más abierto, no había ningún tipo de problema. Entonces, ¿a qué viene el generar todo este conflicto, el generar toda esta tensión, cuando yo de niño vivía con agrado el monumento? Es un edificio muy interesante porque realmente es una superposición, ¿no?, de la historia. Independientemente de las razones económicas, de las razones, vamos a decir, dinerarias, de los 13 millones de euros que gane la Iglesia limpios de impuestos cada año con la entrada de visitantes, etcétera, es la propia fuerza simbólica que tiene ese lugar, ¿no? Ese lugar donde han convivido y han adorado a Dios, pues gente de todas las culturas, de todas las religiones, etcétera, etcétera. En el momento en el que hay un grupo de personas que está preocupados por el patrimonio, creo que eso es un valor altísimo. Eso es uno de los mejores indicadores, que no viene en los informes periódicos de UNESCO, pero que para mí es el más importante, que haya una sociedad que asume el patrimonio como parte propia, porque el patrimonio, aunque luego la propiedad jurídica pues pertenezca a una institución o una persona, hay una dimensión de ese bien que nos pertenece a todos. Por eso están las leyes de patrimonio, para asegurar que esa parte que nos pertenece a todos no quede menoscabada. La mezquita catedral de Córdoba pudiera ser un símbolo, por la historia que tiene del encuentro de las grandes religiones, de todas las culturas y lo que ha significado, podría ser un paradigma para lanzar al mundo de la necesidad de este encuentro en convivencia, en respeto de la diferencia, de los diferentes, de los distintos.